vaivén de la música que escuchamos, vamos a seguir nuestra ruta, la ruta del tiempo ordinario, del cuarta semana. Estamos en el 3 de febrero, miércoles, con frío. Y decíamos el día de la presentación en el templo que si éramos luz o éramos tinieblas. Ahí estábamos, en ese proceso. ¿Cómo va tal cosa? Es el año 2016. Estamos en el ciclo C litúrgico de la Iglesia Católica. Y hoy el Señor, a través de Mateo, mejor, de Marcos 6, del 1 al 6, nos dice este relato. Escuchamos con atención. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que le oía se preguntaba: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha enseñado? ¿Y no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Pues bien, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Vivo admiración hacia las personas? ¿Cómo se expresa esta admiración? ¿Cómo se admiraban también aquellos al regreso de Jesús a su pueblo? ¿No es este el hijo de María, de José el carpintero? ¿No están aquí sus hermanos? ¿De dónde saca esa sabiduría que oímos? La existencia de Jesús estuvo marcada por el conflicto, y eso lo vemos en todo el Evangelio. Un conflicto que había de acabar en muerte violenta. Ese es el hecho. Porque se enfrentó a algo grande que el humano maneja: el poder. Pero que se hizo presente también entre la gente de su propia tierra. Hoy ese poder, los poderosos han cambiado el ritmo ante la nueva sociedad, que es la nuestra. Y en vez de un poder, lo que hace es un poder de seducción, como estamos viendo a través de los medios de comunicación, y donde mucha gente está cayendo.
Jesús es despreciado por sus paisanos, por los suyos, donde ha vivido siempre, hasta que se fue. En lo que parece ser más una cuestión de envidia pueblerina que discusión sobre algún tema importante. En cualquier caso, la anécdota da pie a Marcos para darnos los nombres de los hermanos de Jesús y aludir a la existencia de que también tenía hermanas. El ego, el famoso ego, primero yo, después yo, y si queda algo yo, no lleva bien el éxito ajeno. Su necesidad neurótica de autoafirmación hace que inconscientemente se compare con los otros, como si en ello le fuera el reconocimiento de su propio valor, el ego. Cuando teme que la comparación le resulte negativa, todavía le queda el recurso de la descalificación. Andará buscando algo con lo que desvalorizar al otro, al que no puede ver sino como competidor. Este es el ego. El ego se halla demasiado atrapado por sus propias necesidades como para poder vivir la gratuidad que no entiende, la desapropiación, el asombro, la alegría compartida y el amor desinteresado, que es Dios. Pero inconscientemente, instalado en una actitud defensiva, se especializará en descubrir los puntos débiles de los otros para salir airoso en la comparación con ellos. En la misma medida en que busca ser el primero, el yo se les ingeniará para rebajar a los demás, particularmente aquellos que les son más cercanos a los de la propia tierra. Podrá tolerar que alguien lejano destaque por encima de él, pero le resulta intolerable que lo hagan un vecino, los de su tierra. El evangelista, muy sabiamente, nos dice que Jesús, ¿qué nos dice? No pudo hacer ningún milagro y que se extrañó de su falta de fe. Los descubrió. Efectivamente, la identificación con el ego, con el egoísmo personalizado, no solo imposibilita cualquier milagro, sino impide incluso el vernos debido justamente a su propia ceguera. La falta de fe se extiende aquí, o se entiende aquí, como falta de apertura y coincide con la egocentración del ego. Lo más opuesto a la fe no es el ateísmo o el agnosticismo que algunos dicen, sino el miedo y, en último término, la identificación con el ego, con el egoísmo al sumo,
yo, después yo, y si queda algo yo. Ahí está la incógnita. La incógnita que es una verdad como un templo. Pero pisemos tierra. Eso es lo que nos dice la psicología. Y es verdad. Estamos montados más que en el dólar, en el ego, que nos llevará al dólar, claro. Es evidente que según los evangelios, los vecinos de Nazaret no tuvieron buenas relaciones con Jesús. Esto queda patente en este relato, eso es evidente. Y también en Mateo y en Lucas, e incluso en el Evangelio de Juan, las referencias a Nazaret y a los parientes de Jesús no son precisamente elogiosas, ya que Plutarco, mucho antes que los Evangelios, había dicho que las personas más sensibles y más sabias son poco estimadas en sus propias ciudades de origen. La pregunta es evidente. ¿Es esto lo que ocurrió en caso de Jesús? ¿Que lo rechazaron? Según Marcos, Jesús era consciente de que él era un profeta y como tal se veía despreciado entre los suyos. Un tema que se recuerda en el Nuevo Testamento, según lo que da de sí la condición humana. Este desprecio es una de las experiencias más duras que tuvo que soportar Jesús. No la entendieron. ¿Cómo podía hacer un milagro allá? Habían perdido la fe. Pero este relato hay algo de más graves consecuencias. El primero de los hermanos de Jesús, que aquí se menciona, es Santiago, que traduce el nombre del patriarca Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Este Santiago fue uno de los dirigentes más destacados en la iglesia naciente en Jerusalén, como nos habla Pablo en Gálatas 1:19. Y Pablo lo reconoce como una de las columnas de la iglesia, Gálatas 2:9. Pues bien, en este primer conflicto serio que se produjo en la iglesia, al tener que fijar cómo tenían que vivir el Evangelio los gentiles, los Hechos del 15, Santiago se puso de parte de los más conservadores y se enfrentó a Pedro, al famoso Pedro, poniéndose de parte de Pablo. Gálatas 2, 12, 14. Este hermano de Jesús nunca comprendió la originalidad del Evangelio frente al integrismo religioso de aquel tiempo. Jesús fue ya en Nazaret y sigue siendo hoy desconcertante. Así lo relata el hecho que hemos oído y escuchado. Es un subversivo
es un fuera de serie. No lo entiende ni la madre que lo parió. No lo entendieron su familia. Pero él no se rebajó a nada. Siguió luchando y expresando que no solamente existe la familia humana, sino que existe por encima de esa familia humana la familia divina, la relación con el Padre Dios, una familia de creyentes que afirman que su vida es totalmente filial a ese Padre Dios por encima de todo. Por eso es la pregunta que hemos hecho al principio en este relato. ¿Vivo admiración hacia las personas? ¿Cómo se expresa esa admiración y no rechazo? ¿Dónde estamos? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? No confiaban en él. Y él da la respuesta. No desprecian a un profeta nada más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Se extrañó de la falta de fe y recorría los pueblos alrededor enseñando. No le cortó la actividad que estaba haciendo. Pues bien, ¿dónde vivo y cómo vivo la admiración de las personas y cómo la expreso? Ahí está nuestra actitud en lo que vemos en nuestros hermanos. Un abrazo, hasta siempre. Nos veremos en la próxima.